Bien, estamos en la hora. Continuemos. Veamos, perdón, veamos entonces, jóvenes, otro ejercicio. ¿Qué están leyendo? ¿Qué están viendo? Ejercicio 6, usted dispone la actualidad. École, weá. Léalo y díganme qué harían y por qué. Perdón. ¿Qué harían? Niños, ¿qué harían? Jóvenes, comentarios. Ocupar la fórmula del band para sacar n. ¿Cómo? Esa fórmula de... Ay, ¿cómo se llama? La del menos y 0 más la sumatoria de fc. Con esa fórmula. Ya. ¿Y? ¿Cuánto sería la inversión?
Los 15.000. Sigue. Después o sea, a los ingresos netos anuales se le restaría el sueldo, los 6.000, ¿Por qué? dividido, Explícame por qué. Explícame por qué. el ingreso menos el costo. ¿Pero por qué? Dime el por qué, si es correcto, pero dime el por qué. Argumentamelo. Porque está dejando de trabajar para Ya, el ingreso de si la se dan planilla. cuenta, es equivalente al ejercicio que vimos cuando vimos los conceptos de costo evitables e inevitables. Aquí, cuando nos dicen para que sea atractivo comprarla y operarla, el tipo se va a tener que dedicar al servicio de fotocopiado. Por lo tanto, debe renunciar a su trabajo actual. Por lo tanto, el costo de la decisión significa que él dejaría de percibir esta renta, pero él tiene una serie de compromisos. Piensa en el mundo real. Todas las personas, por lo menos como se manifiesta en el enunciado, tiene que tener ciertos compromisos. Por lo tanto, está bien, quiere emprender, pero requiere a lo menos generar una cantidad de plata que le permita seguir sosteniendo su nivel de gasto o de vida, como lo quieras decir. Por lo tanto, le va a imputar al proyecto el costo del sueldo alternativo. Ahí está, listo. Pero falta algo todavía. ¿Cómo determino la tasa mínima atractiva de retorno? ¿Cuál es la tasa mínima que este individuo exigiría una inversión? El 8% que le estarían dando sus acciones. Correcto, ya. ¿Y qué harían aquí? Ese es el van. Igualamos el van a cero ¿Por qué? para mantener el nivel de riqueza y así podemos sacar los años para como el año como límite. Lo mínimo que tiene que durar. Exacto. Eso. Por lo tanto, nos situamos en aquella condición de que el hombre se declare indiferente entre hacer o no hacer el proyecto. ¿Y eso qué significa? Que hacemos el van igual a cero, sí. ¿Hay dudas con eso, concepto o idea? Niños, ¿hay dudas con aquello?
Bien, ¿y qué harían aquí? ¿Qué herramienta? ¿Qué? Logaritmo. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? No te entendí, dime, ¿qué me dijiste? ¿Qué aplicarías? Logaritmo. Ya, independiente de la base, 10, natural, da lo mismo. ¿Y cuánto les dio? 5,001. Y entonces, aquí debe tener el cuidado siguiente. Estamos trabajando en esta expresión en tiempo continuo o discreto. Esta es la valor presente de una anualidad nomás, vencida. Pero aquí estamos midiendo el tiempo en términos discretos o continuos. Discretos. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado entonces? 6 años, ¿Por qué? porque en 5 no alcanzo. Efectivamente, si ustedes calculan en n, perdón, si el n es igual a 5 y calculan el van, les va a dar menos 3 pesos, menor que 0. Si lo calcula con n igual 6, no me importa el número, pero da mayor que 0. Por lo tanto, necesariamente el n, la vida útil del activo, la vida útil de la fotocopiadora, tiene que ser de lo menos 6 años. Esto que estamos haciendo aquí no es otra cosa que sensibilizar. Es una forma de verlo. Sensibilizar. Y que esto está vinculado a algo que pueden haber visto quizás. En optimización, ¿se acuerdan de programación lineal? El método simplex. Sí, profe. Ya, no sé si vieron o no programación lineal entera. Que sería este caso. Y uno de los métodos que hay es el de branch and bound, ramificación y acotamiento. Cuando usted tiene que tener por resultado estrictamente números enteros. Entonces lo que hacía iba agregándole restricciones al problema original. En un caso como este, tendríamos que decir que n fuese menor o igual a 5 o n fuese mayor o igual a 6. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los enteros adyacentes a esta cifra? Dado que estamos midiendo el tiempo en términos discretos.
¿Cuáles son los enteros adyacentes? ¿Cuál es el entero menor y el mayor a este número? 5 y 6. Listo. Entonces hay que tentar con 5 y con 6. Al hacerlo con 5 el VAN nos da negativo, por lo tanto el proyecto no debiéramos emprenderlo desde la óptica privada. Necesariamente entonces usted debe darse cuenta que en la medida que el n sea mayor que 5, en este caso 6 en particular, el VAN va a ser positivo. Efectivamente, si quieren verifiquenlo, metan de número, pero claramente les va a dar que el VAN es positivo. ¿Por qué? Porque cada año que pase va a haber un aporte de 3.756 pesos en términos netos. 3.756 pesos descontado el 8% por 6 periodos es mayor que 3. Eso significa que el VAN va a ser positivo. No sé cuánto es, no me interesa, pero es positivo. ¿Hay dudas? Y nunca olviden esto que hemos hecho aquí. Eso tiene que ver con lo que vieron en fundamentos de economía. A la larga, la persona podía declararse indiferente o bien optar por alguna de las opciones que se le ofrecían. En este caso, cuando hacemos el VAN igual a 0, es porque estamos declarándonos indiferentes y tratando de encontrar alguna condición crítica, en este caso el tiempo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Bien, vamos a la pregunta B. ¿Qué harían? ¿Qué harían en la B? Igualar el VAN a 0 igual, y en este caso la incógnita sería el valor que le debemos restar a los flujos. No es correcto lo que me dices, piensa. Profe, había que igualar los VAN en el caso en que si la manejo yo o la maneja el trabajador, donde cuando la maneja el trabajador el flujo vendrá siendo el sueldo. Cuando la maneja el trabajador, ¿qué? Cuando la maneja el trabajador, el flujo de cada periodo es el sueldo que tiene. No, cuidado. Pero se entiende, lo estás pensando bien, pero me lo estás diciendo mal. Profe, ¿Qué? sacar el van de los dos periodos y después hacer una razón de costo-beneficio. No, no se puede. No se puede. Lo que me están diciendo, cabro,
Yo interpreto literal lo que me están diciendo, no lo que me quieren decir. El van de operar uno, de que opera el gallo, usted, el propietario. Ese es el van. El van de que se le opere un mandado, un gomita, sería lo que escribí hacia la derecha. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Por servicio de fotocopiado se siguen generando los 9.756. Lo que ocurre es que no conozco el sueldo que estaría dispuesto a pagarle a él. Pero sí me dicen con certeza que el proyecto durará solo 4 años. ¿Qué harían entonces? Profe, tengo una duda. Dime. En ese caso, ¿por qué no se agrega el sueldo del inversionista? Ya que en ese caso ¿Qué? él seguiría recibiendo su sueldo. Porque tiene que renunciar a la pega usted. Es que yo entiendo que si contrato a alguien lo hago para no renunciar. Por eso te estoy preguntando al revés. ¿Tienes que renunciar a la pega? No, Por lo tanto, ¿es imputable ese sueldo aquí? no. Ya. ¿Cuál va a ser el costo de operación en este caso? ¿El sueldo tuyo o el sueldo del goma? Sueldo de él. Ya. Bueno, ¿y qué harían? Igualar ambos van. Obvio. Me voy a saltar un paso. Las 15 lucas se van. Al igualar llegamos a esto. Los 15.000 se cancelan y se elimina la tasa de interés que está en el denominador. Y aquí ocurre un hecho cierto, un hecho que se da en el mundo real. En general, cuando usted entrega un activo para que se lo opere un segundo, en general se verifica en el mundo real que ese activo tiende a durar menos que cuando lo opera uno mismo, por el cuidado que se le da a este. Y por lo tanto aquí al tiro usted debiera tener un prejuicio. ¿El sueldo que voy a estar dispuesto a pagarle al gallo va a ser mayor o el sueldo que me pagaría yo por operar el artículo? Menor. Menor. Si el X les da mayor que 6 lucas, claramente se equivocaron.
Y aquí, por favor, no inventen operaciones matemáticas creativas. Lo de arriba no es la mitad o el doble de lo de abajo. Cuidado, aquí tienen una suma. Aquí yo no puedo simplificar nada. Cuidado. Los corchetes no son el uno el doble del otro. No, hay una operación suma aquí. Si no estuviera el 1, ahí sí puedo jugar con las potencias, porque tengo una división de potencias de igual base. Pero cuidado con el 1, aquí tengo unos sumandos. Por lo tanto, esto no es simplificable. Y eso les da 3.239,2. 3.000 239. de nuevo, coma 2. Tenemos un problema. En Chile, la unidad monetaria es el peso, no existiría esto. Por lo tanto, habría que sensibilizar 3.229, 3.230, pero ciertamente entiende una cosa. Usted aquí está tratando de hallar el sueldo máximo que le pagaría a este individuo. Por lo tanto, al sensibilizar, eso sí o sí nos va a llevar a que lo que vamos a estar dispuestos a pagar entonces a este individuo va a ser ¿cuánto? 3.239. 39. Si le pago 3.240, haciendo el mismo análisis que hicimos recién, de números enteros, al trabajar con 3.240, este van, el de la derecha, el van de OG, sería menor que el otro. No me conviene. Bien. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No. Ya. Este no lo voy a hacer, solo lo voy a explicar. Porque es similar al que vimos el otro día, el flujo anual perpetuo. De los 24 millones y 2 millones, los 3,2, 3.200.000 de inversión y 640.000 de flujo anual perpetuo. Subyace detrás la misma concepción. Aquí nos piden discriminar usando como base de comparación la TIR. Y el inconveniente que tiene este ejercicio, o la única diferencia respecto del anterior, que en ese minuto se los mencioné, es lo siguiente, es esto. Aquí se trata de un contrato no cancelable. Eso significa, porque esto ocurre en el mundo real, ¿eh? Eso significa que a pesar de que la empresa pueda perder plata, el contrato lo tiene que ejecutar.
Y por lo tanto, si efectivamente ocurriera aquello que la empresa está perdiendo plata, el objetivo será minimizar la pérdida. En vez de maximizar la utilidad, recuerden, lo contrario a maximizar la utilidad es minimizar la pérdida. No es minimizar los costos. Ese es un error que a veces se confunden desde la economía. La negación o lo contrario a maximizar utilidad es minimizar pérdidas. Minimizar, ¿y por qué? Porque la utilidad por definición es ingreso menos costo. Por lo tanto, yo puedo maximizar esta diferencia si es positiva o minimizarla si es negativa. Maximizo utilidad, lo contrario, minimizo pérdida. Y tiene que ver con el hecho que ya les expliqué en su minuto. O les expliqué en fundamentos de economía, digo, los que tuvieron conmigo. Una función f de x, esta, ¿tiene puntos críticos? Sí. Esta que estoy viendo aquí, ¿tiene un mínimo o un máximo? X, f de x. Esta. ¿Tiene punto crítico? Sí. ¿Es optimizable? Sí. ¿Tiene un punto crítico que es mínimo o es máximo? Mínimo. Mínimo. Existe, por tanto, en este caso la función inversa. El f menos 1 de x, que es la función inversa. Esta función también es optimizable. También tiene un punto crítico. Y que esto lo tienen que haber visto también en optimización. Esta función también tiene un punto crítico, pero es un máximo. Y como la solución es única y existe, el mínimo de una, si esta es f de x, y esta es f menos 1 de x, f a la menos 1 de x, la inversa, significa que si una es convexa, la otra es cóncava. Y ambas tienen el mismo punto crítico, con la particularidad que en una es un mínimo y en otra es un máximo. Esto podría ser minimizar la pérdida, maximizar la utilidad. El punto es único. Bueno, entendido eso, que lo saben desde la matemática, no hay problema entonces. Se opera de forma, ¿qué pasó? Bastante similar a lo que hicimos en aquel ejercicio que les explico, que les dije. Lo mismo, se deben igualar el van de ambos proyectos para ver si hay o no hay dominancia. Es re fácil calcular la TIR del uno y del otro. Ahí está todo el desarrollo matemático. Se descartan las soluciones que no tengan interpretación económica. Por ejemplo, esto. Decir que la TIR de un proyecto es menos 319% no tiene ninguna interpretación económica en el mundo real. Se descarta esa solución, se igualan los van para ver la existencia o no de la tasa de Fisher. Lo voy a dejar un instante para que quede en la grabación. Hay una ecuación de segundo grado, vamos a llegar a dos soluciones. Y aquí estamos en un problema, porque al resolver esto, económicamente hay dos tasas de corte entre los van de ambos proyectos. Pero ambas tienen una interpretación factible, perfectamente factible en el mundo real. Y ocurre algo como esto. Si se dan cuenta, bajo el eje horizontal, el van es negativo. La empresa pierde plata. La empresa perdería plata. Pero como se trata de un contrato no cancelable, lo tiene que realizar sí o sí. Y en tal evento, lo que va a tratar es de hacer perder lo menos es tratar de perder lo menos posible. ¿Y eso cómo se logra? Trabajando el turno extra, que era la pregunta que nos hacían. ¿Y eso qué significa? Que mientras la tasa de descuento pertinente, la tasa mínima atractiva de retorno, el costo de oportunidad del dinero, esté contenido en el rango 21 a 79 APP, la empresa le va a convenir trabajar el turno extra. ¿Por qué? Porque va a perder menos que si trabaja
con turno normal solamente. Bien. Ahí lo dejo para que quede escritito. Y aquí está entonces la respuesta última, que era la pregunta que nos hacían. Pero se trabaja igual a como hicimos la anterior. Ahí está el mono un poquito mejor hecho, o más grande, más que mejor hecho, porque es el mismo Excel, pero que está más grande la imagen. Ahí claramente se percibe que a tasas superiores al 21,1 conviene trabajar el turno extra, que es la línea azul. TN turno normal, TE turno extra. Bien, vamos a este ejercicio que es tremendamente bueno y decidor. Léanlo y díganme qué les llama o no la atención en este ejemplo. Este es el ejemplo típico de lo que se conoce como reemplazo de equipos. Léanlo bien. A lo menos 4 cuestiones debiera llamarles la atención.
¿Qué harían niños? ¿Qué les llama la atención? Niños, ¿qué harían? ¿O qué les llama la atención? Partamos con lo que les llama la atención. ¿Por qué no indica la depreciación el de la opción 2? ¿Cómo? La depreciación de la opción 2. No entiendo. No, en la primera nos indica depreciación acumulada y en la segunda no nos indica si se deprecia o cómo se deprecia el nuevo camión. Cuidado, lee bien. No estás entendiendo lo que lees. Pero sobre la base de la información que nos dan, hay 4 cuestiones relevantes que tienen que ser capaces de identificar antes de resolver cualquier cosa. Que el valor de desecho es 0. No. Eso, si bien está bien, te puede llamar la atención, pero no es para nada relevante. Al contrario, es una simplificación de lo que vamos a terminar haciendo. Nos va a permitir ocupar una simplificación. Profe, ¿qué es el costo histórico? El valor de compra. Recuerde, cuando vimos depreciación hablábamos de costo histórico o valor de compra.
Algo que creo que no queda claro es en qué año estamos de la vida útil del primer camión. Esa es una de las cuestiones que les tiene que llamar la atención. Y para eso tiene que ser perspicaz y observador. El hecho de que aparezca este ítem nos tiene que llevar a pensar, ¿el camión viejo ha sido o no usado? Sí. Sí, lo que hay que hacer es identificar cuántos años tiene de uso. Valor de compra, 700.000. Valor residual, 0. Valor depreciable, por tanto, 700.000. Todo en unidades monetarias. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Si tenemos depreciación acumulada por 140.000, por ningún método conocido, excepto por el método lineal, usted va a llegar a este valor entero. Y en un caso como este es fácil darse cuenta. Fíjense, si la vida útil son 10 años y el valor depreciable son 700.000, el cargo anual por depreciación sería de el valor depreciable partido por N, es decir, 70.000 pesos al año. ¿Estamos? Y si tengo ya acumulados 140.000 pesos al año, perdón, 140.000 pesos, ¿cuántos años han transcurrido de uso del camión viejo? 2. 2. ¿Cuál es la vida útil restante? 8. ¿Cuál es la vida útil del camión nuevo? También 8. 8. Por lo tanto, es perfectamente comparable. Recuerden lo que vimos el otro día con los indicadores, en particular el VAN, el IVAN, el VAWE, el IVAWE. Recuerden que les dije, la teoría clásica, lo puro dice que dos proyectos solo son comparables, o pueden ser comparables de esta forma, si solo si tienen el mismo tamaño de inversión o la misma vida útil. Perdón, y la misma vida útil. A menos que fuesen no duplicables, no repetibles, y ahí usted empieza a hacer las consideraciones. Pero claramente aquí, por la data que nos dan del camión viejo, se puede llegar a identificar que la vida útil que ya hemos ocupado, perdón, los años que hemos ocupado el camión viejo son 2 años. De aquí para adelante le restan 8 y al camión nuevo, vida útil 8. Perfectamente comparables. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Por lo tanto, ¿cómo usted calcula aquí los años de uso que ya tiene el camión? La depreciación acumulada partido por D sub J. 140.000 partido por 70.000, 2 años. Y con una vida útil contable de 10 menos 2 que ya han transcurrido, la vida útil restante, 8 años. La del camión nuevo, 8 años. Perfectamente comparable. ¿Hay dudas?
Jóvenes, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Profe, ¿los Bien. costos de mantención y de combustible son anuales? Sí. Sí. Eso tiene que ver con la operación. Si tú no operas, no vas a mantener ni vas a incurrir en costos de combustible. Ya, ¿hay dudas con esa primera cuestión? No. Bien, segunda cosa importante. Nos dicen, en la pregunta A lo menos, que no existen impuestos. Si no existen impuestos, ¿la depreciación es relevante? No. No. Segunda cuestión importante. Tercera, tiene que ver con esto. Lean esa frase, esa oración de 2 líneas. Bien, si se dan cuenta, valor de compra de nuevo 700.000. Depreciación acumulada 140.000. ¿Cuál es el valor en libros del camión al final del año 2? 560.000. ¿En qué valor lo acepta el vendedor del nuevo? En 560.000. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre allí? En este caso, no se genera. Si compramos el camión nuevo, me van a aceptar el viejo en parte de pago en 560.000 pesos. Al servicio de impuestos internos, en este momento le tenemos informado que el camión está valuado en 560.000 pesos. Por lo tanto, no hay que reconocer ni una utilidad ni una pérdida, entre comillas, en la venta del camión viejo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Si usted lo vendieran, supongan que la tasa de impuesto es el 30, para que me entiendan. Si usted el camión viejo lo vende o se lo aceptan en parte pago, que es una venta, si es una transacción, en 600.000 pesos, usted al fisco le está diciendo con esto que usted hoy día lo podría vender en 560, pero si lo vende en 600, entonces tiene que reconocer una utilidad de ¿cuánto en la venta? ¿De qué cuantía? 40.000. 40.000. ¿Y qué le va a decir el servicio de impuesto interno? Tribúteme el 30% de esa utilidad. Si págueme a mí 12 luquitas. Por concepto de la utilidad de
haber generado una utilidad fuera de la explotación, un ingreso fuera de la explotación, un otro ingreso en la venta del camión por 60, ¿cuánto dije? 40.000. Por lo tanto, si la tasa impositiva es del 30, el fisco le va a decir, deme 12 mediante el pago de impuestos. Si lo hubiéramos vendido en 500 lucas, aquí lo que habría que hacer es reconocer una pérdida de 60.000. Esos 60.000 pesos nos podrían resarcirnos de tributos que ascenderían ¿a cuánto? A la ponderación de la tasa impositiva por la cuantía de la pérdida. El 30% de 60.000 en ese caso, 18.000. Y como esta empresa trabaja en flete, si tiene que tributar 500.000 pesos por concepto de impuesto, usted se puede resarcir de 18 luquitas y solo tributará 482.000 pesos, porque es una empresa que está en marcha. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No. Ya. Ya llevamos identificadas 3 cosas, entonces. ¿Cuánto ha sido usado el camión viejo? Que no hay que reconocer ni utilidad ni pérdida, que al no existir impuestos la depreciación es absolutamente irrelevante. Y hay un cuarto dato. Profe, Dime. ese cuarto tendrá que ver con cuánto dinero tiene la empresa para comprar el No, camión, a lo no, menos. para nada. Para nada. Eso también es irrelevante. Recuerde, todo proyecto bueno siempre tendrá financiamiento. Tiene que ver con esto. Nos están diciendo que la capacidad de carga del camión nuevo, ¿cómo es respecto del camión viejo? Idéntica. Por lo tanto, el potencial de generación de ingresos por concepto de fletes con uno y otro camión Se mantiene. se mantiene. Y eso entonces nos lleva a pensar que dado que los ingresos van a ser los mismos, hemos de discriminar sobre la base de ¿qué? Los costos. Los costos. Listo. Bien. Después del recreo lo resolvemos. Pam, para, pa. Ah, no, pero espérese un cachirulo. Ya. Lean esta lámina, que ahí está lo que estamos hablando. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿No? Ya, hacemos el recrédito. Pausa. $1.013.000 me dice, sí. 1.13.636. ¿Hay dudas? Niños. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No. Ya, vamos con el camión nuevo. Inversión en el camión nuevo. ¿Cuánto habría que invertir?
¿1 millón? 1.000.000. Pero ciertamente, como nada nos dicen de que va a haber un aumento en la demanda por servicio de fletes, me he de desprender del viejo. ¿En cuánto lo puedo vender? ¿En cuánto me lo acepta en parte de pago el comprador, el vendedor del nuevo? 560. En 560. Cuidado, como estoy tomando los costos con signo positivo, ese ingreso por la venta del camión lo debo tomar negativo. Flujo neto, 440. Costos de combustible, 70.000 creo que eran, ¿no? Costos de mantención, 30.000. Total costo anual, 100.000. Déjenme verificar porque dudé. Costo combustible, 70.000. Ya. ¿Hay dudas? Valor presente de costos camión nuevo. 440.000 más 100.000 descontados al 10 durante cada uno de los 8 años. Y eso nos da ¿Alguien hizo ese número? 973.493 pesos. 900. 73.493. Calcúlate esta diferencia. 40.143. Ya. ¿Qué decidirían? ¿Con qué camión operarían? ¿Nuevo o viejo? Niños, Nuevo. obvio, pues tiene un valor presente de costos menor. Si el valor presente de costos es menor, la utilidad debiera ser mayor o menor, dado los mismos ingresos, porque tenían idéntica capacidad de carga. La utilidad debería ser mayor. Listo. ¿Hay dudas? Denme un segundo, por favor.
Ya, mi niño, ya, chao, chao. Ya. Niños, ¿hay dudas? No, Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No escucho a nadie. ¿Hay dudas? No. Ya. Vamos ahora con el concepto de flujo marginal. Recuerden, matemáticamente, lo marginal, ¿qué significa? ¿Mediante qué se representa y cómo se calcula? Váyanse a la matemática clásica, pura. La derivada. Listo. La variación significa eso. Vamos. Entonces, aquí lo clásico, la teoría clásica, dice que siempre debiéramos comparar, como en el Vox, titular versus retador. En nuestro ejemplo, ¿qué sería comparar camión viejo versus nuevo? Usted hágalo como quiera, pero hágalo bien. ¿Lo quieren hacer según lo clásico? Niños, ¿quieren hacerlo según lo clásico? Jóvenes, Sí, profe. ya. ¿Qué significa eso? Plantearnos en el siguiente situación o estado situacional, como quiera. Ojo, como aquí vamos a ir calculando diferencias, se van a generar o ingresos o costos económicos.
Por lo tanto, lo que hemos de hacer es calcular el VAN. Bajo la concepción marginal, pero el VAN al fin y al cabo. Y lo quieren hacer según lo clásico, que es lo que yo tengo escrito aquí, camión viejo versus camión nuevo. ¿Alcanzan a ver los subíndices o no? CVCN. ¿Alcanzan se a ven. ver las letras o no? ¿Sí o no? Sí. O si alguien está en un teléfono es menos probable, pero bueno, ya. El que esté en un computador seguramente las ve. Listo. Entonces me planteo en esta perspectiva. Me quedo con el camión viejo, me quedo con el camión viejo, me quedo con el camión viejo en vez del nuevo. Por concepto de inversión, por el hecho de quedarme con el camión viejo, ¿qué ocurre? Me ahorro 1.000.000 de pesos. Y aquí ya, como aquí le estoy diciendo, al trabajar con marginales se van a generar ingresos y costos, aquí ya debo colocar los signos correctos. Ingresos positivos. Me ahorro 1.000.000 de pesos por el hecho de no invertir. ¿Me siguen, niños? Se van a dar cuenta que es la Sí, resta profe. entre las dos tablas y por eso lo hice así también. Pero eso ya es la cuestión mecánica. Pero por el hecho de quedarme con el viejo, ¿a qué renuncié? A venderlo. Por lo tanto, he sacrificado un ingreso de 560.000 pesos, al cual renuncio por no vender el camión. Flujo neto, 440.000. Bien, por concepto de costo de combustible, por ese mismo hecho de quedarme con el camión viejo, voy a tener un costo de 160.000 pesos. En vez de 70.000, tengo un costo o un beneficio marginal por el hecho de quedarme con el camión viejo. ¿Hay un costo o un ingreso marginal? Un ingreso. Costo. Si te vas a incurrir en un costo de combustible de 160.000 pesos, pudiendo haber sido solo de 70, tú tienes un costo o un ingreso marginal o incremental. Un costo. Un costo. Y por concepto de costo de combustible, perdón, de mantención digo, voy a incurrir en un costo de 30, siendo que pudo haber sido 30. ¿Cuál es el flujo marginal? ¿Hay ingreso o costo marginal ahí? ¿Niños? No. Nada. Entonces, no puedo borrar el 1. Ahí sí. Menos 90.000. Partido por 0,1. Y ahí tenemos el VAN. Calcúlenlo. ¿Cuánto les da? Menos 40.143. Cifra que ya sabíamos, pero aquí estamos ratificando para que entiendan lo que dice lo clásico, que es trabajar con flujos marginales, compara un proyecto contra otro. Aquí está. Es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, y ahora tiene que interpretar el número. El VAN de quedarnos con el camión viejo en vez del nuevo es negativo. Por lo tanto, infiero que el proyecto camión viejo es bueno o es malo. ¿Malo? Por lo tanto, por defecto, ¿qué significará?
que hay que tomar el camión nuevo, es decir, ¿cambiamos o no cambiamos el camión? Sí. Se cambia. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Esto da menor que 0 y aquí estábamos planteándonos en la situación que nos quedábamos con el camión viejo, pero eso tiene un van negativo, por lo tanto, el van camión viejo versus nuevo es negativo, por lo tanto, cambiar camión. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Si hubiéramos comparado al revés, si hubiéramos hecho el análisis marginal al revés, camión nuevo, camión viejo, las cifras de la tabla hubiesen sido exactamente las mismas, pero con los signos contrarios, menos 440, más 90. Y el van nos hubiera dado positivo. ¿Y ahí cómo interpreto? Ah, el van camión nuevo en vez de viejo es positivo. Me quedo con el nuevo. Cambio el camión. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. La pregunta B es similar, pero con la particularidad que nos dicen que la tasa impositiva es del 30%. Por lo tanto, si así fuere, ¿la depreciación adquiere o no relevancia, creen ustedes? Que sí. Obvio. Entonces, recomponemos las tablas. Construimos los flujos, significa eso. Inversión. Y la misma concepción que hace un ratito. Si se dan cuenta, reitero, esta tabla, esta, es el resultado de la resta de las dos anteriores, miembro a miembro, término a término. Celda a celda. Si van restando las celdas de una en otra, van a llegar a este resultado, independiente cómo reste. Si al nuevo le resta al viejo el nuevo, pero va a llegar a las magnitudes que están dispuestas en esta tabla de marginales. Aquí va a pasar lo mismo. Pero con el cuidado que ahora, al existir una tasa impositiva del 30%, la depreciación ciertamente adquiere relevancia. Costo de combustible, costo de mantención, costo antes de impuestos. Ahorro de impuestos. Costo. Perdón. Es que había quedado pegado con la pregunta anterior. Depreciación, si ahora estamos con impuestos, para que no se me olvide. T' es 0,3. Depreciación. Costo antes de impuestos. Ahorro de impuestos.
Costo después de impuestos. Estoy escribiendo en el aire. Costo después impuestos, depreciación. Recuerden que solo interesa que quede la ventaja tributaria metida, pero la depreciación no es flujo. Depreciación total costo. Ya. Vamos. Inversión, ni uno. Ingreso por venta, ni uno. Costo de combustible, 160.000. Costo de mantención, 30.000. Depreciación. ¿Se acuerdan cuánto habíamos detectado que era el cargo por depreciación anual que se estaba imputando según la información que nos dieron? ¿Se acuerdan cuánto era? 70.000 Recuerden, anual. eran 70.000 al año. ¿Por qué? Porque en valor de compra de 700, valor residual 0, vida útil 10 años, y para llegar a depreciación acumulada 140 habíamos detectado que habían transcurrido 2 años, pero que el método de depreciación era el lineal. Y el cargo anual eran 70.000. Costo antes de impuesto, 260.000. Ahorro de impuestos, 78.000. Costo después de impuestos, 182.000. Aquí la depreciación la sumé. Tengo que hacer justo la operación en contrario. 70.000, 112.000. Y de allí después calculamos los valores presente costo. La duda que se les puede generar es esto, que se lo expliqué en su minuto, pero pueden haberse olvidado también cuando vimos depreciación. Los impuestos son a las utilidades. Las utilidades, ¿qué es lo que son? Lo sabemos, ingreso menos costo. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No, Digan, profe. ya. Digan algo, ya. Pero si usted es vivaracho y distribuye la multiplicación por sobre la suma, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? Esto, que en estricto rigor uno tributa ¿sobre qué? Sobre los ingresos. ¿Y qué es lo que ocurre? Dejo de tributar, tengo un ahorro de impuestos debido a los costos. Ahí está. El costo antes de impuestos, 260.000. Por lo tanto, me voy a ahorrar el 30% por concepto de impuestos. Ahí está. Son impuestos negativos, es decir, ahorro de impuestos, que es lo que estoy poniendo aquí. ¿Qué significa en un caso como este? Que si la empresa generó de ingreso 500 lucas y este es 260, va a tributar sobre el 30% de 240, 72.000 pesos. ¿Me siguen o no? Si los ingresos fuesen 500, los ingresos, olvídese la tasa, los ingresos, y los costos son 260, como en este caso por flete, la empresa generó 500 luquitas y está incurriendo en un costo de 260, por lo tanto, ¿cuánto sería la utilidad? 240. Y tiene que tributar el 30%, 72 pesos, 72.000 pesos.
Entonces, es lo mismo decir, bueno, yo tributo el 30% de los ingresos, 150.000, pero me ahorro el 30% de los costos, 78.000. ¿Cuánto va a terminar tributando? 72. Eso es lo que estoy aprovechando aquí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Sí. Están en huelga de micrófonos caídos. No tengo nada que hacer. No hay duda, profe. Bien. ¿Alguien calculó el valor presente de costo? 112.000 descontado al 10 durante 8 años. Valor presente una anualidad en sí, ¿no? Por 8 periodos. $597.512. Dame un segundo. 597.000. 512. Ya. Vamos con el camión nuevo. Inversión. $1 millón. Ingreso por venta, 560.000. Costo de combustible, 70.000. Costo de mantención, 30.000. Y aquí cuidado. ¿Qué método emplea esta empresa para depreciar sus activos? El lineal. Lineal. Con el camión nuevo, a menos que hagamos una nota aclaratoria o rectificatoria. Pero como el bien es en esencia el mismo, es un camión que nos permite hacer los fletes, a eso me refiero. La misma actividad es básicamente lo mismo que tenemos, hemos de emplear el mismo método de depreciación. Y si nos dicen que la inversión es 1 millón con un valor residual de 0, ¿cuánto sería el cargo anual por depreciación del camión nuevo? 100.000. ¿Cuál es la vida útil del camión nuevo? Ah, son 8, perdón. Sí, grande. ¿Cuánto sería? 125.000. ¿Alguien tiene dudas con esta partida? Habíamos detectado que el método que empleaba la empresa para depreciar sus activos era el método lineal. Por lo tanto, a menos que exista un cambio sustancial en el tipo de activo, pero es un camión y que sirve para el mismo propósito, tiene la misma capacidad de carga que el otro, empleamos el mismo método. Y nos decían, el valor de compra, costo histórico del camión nuevo, un palo, con un valor residual de 0. Ergo, el valor depreciable, que es la diferencia entre los dos anteriores, 1 millón, con una vida útil de 8 años. Por lo tanto, el cargo por depreciación sería 1 millón dividido en 8, 125.000 pesos al año, durante cada uno de los 8 años. ¿Hay dudas, niños?
Niños, ¿hay dudas? Bueno, si no dicen nada, yo asumo que no hay duda. 225.000. Perdón. 225.000. La tasa impositiva del 30. 67.500. 157.500 menos 125, 32.500. ¡Eje! ¿Por qué negativo? Si estamos trabajando con los costos aquí. 32, 125, 32.500. Y 440.000. Hay que calcular el valor presente de costos de esto. Mm. 440.000. Y eso les da 613.385. 613.000. 385. Hazme la diferencia, por favor. $15.000 y tanto. 873. Negativo. 15.873. Sí. ¿Se alcanza a ver o no? 15.873. Como lo tengo dispuesto como ahorro de costos del camión nuevo, menos 15.873. Si es un ahorro negativo. Más por menos, menos. Es malo. ¿Qué harían ahora? ¿Cambiarían el camión o no? No. Ciertamente no. ¿Hay dudas? No. Ya, vamos por flujos marginales. Según lo clásico, de nuevo, y aquí ya pongo signos, aquí tomé los costos por positivo. En las tablas conjuntas, esta, tomé los costos positivos e ingresos negativos. Aquí ya no, aquí ya ocupo los signos que me da la lógica de la comparación. Cuando me quedo con el camión viejo, me ahorro ingreso, 1.000.000 de pesos por concepto de inversión. Pero renuncio a vender el camión viejo. Tengo un costo de 560.000 por mi decisión de quedármelo. De nuevo, por concepto costo combustible, incurro en un costo incremental de 90.000. Concepto costo mantención, ni uno. Por concepto de depreciación, me ahorro el cargo por depreciación sin ser flujo. El servicio de impuestos internos permite tomarlo como un costo antes de impuestos. Incurro en un costo de 70 en vez de 125. Por lo tanto, me ahorro 55.000. El neto antes de impuestos, menos 35.000. Un costo de 35.000.
Por lo tanto, como tengo un costo, tengo el ahorro de impuestos por el 30%, 10.500. ¿Me siguen hasta ahí? Niños, Sí, ya. Costo después de impuestos, 24 negativo, 24.000 dije. Ven, los retos solo ustedes, me autorreto también. 24.500. Depreciación, si aquí aparece signo positivo, después de impuesto, lo contrario, 55. Negativo. Menos 79.500. Y el VAN nos da, calcúlenlo, verifíquenlo, 15.873. ¿Hay dudas hasta ahí? ¿Les dio lo mismo? ¿Les dio 15.873? sí, profe. Ya. ¿Se entiende el cómo hay que pensar? Niños, señoritas, o señorita en realidad, que es la única que participa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Ya, miren, el problema de esto, a ver, como en el ejemplo que me salté, que solo expliqué, el de hace un ratito, el que nos pedían discriminar por la TID y encontrar el rango relevante o no para trabajar el turno extra, ahí decía explícitamente un contrato no cancelable. Si se trata de contratos no cancelables o del hecho de que usted quiere seguir participando en algún negocio, no hay problema al trabajar con flujos marginales. El problema se suscita o se podría suscitar si usted no se da cuenta de la siguiente forma. Miren, tenemos dos proyectos. Si es que entendieron lo que hicimos ahora, en esto que fuimos haciendo en las tablas, no hay drama. Al trabajar por flujos marginales y dependiendo de cómo lo hagamos y dependiendo de cómo hagamos la comparación, en el fondo es equivalente a la resta de los VAN. ¿Entienden lo que digo? Niños, ¿entienden lo que estoy diciendo? Yo no entendí. ¿Podría repetirlo, por favor? No se dieron cuenta, yo creo, pero esto, olvídese que son costos, piense que es un VAN. Este es el VAN, 1.013.000. Este es el VAN del otro, 973. El flujo marginal, ¿qué es lo que es la diferencia? ¿Me sigue o no? Si a este le Sí. resto aquel, me da positivo. Si a este,
perdón, si a este le resto ese, me da negativo. Si es que hubiesen sido van. ¿Me entiendo, no? Sí, En el fondo aquí evalué cada proyecto por separado y los resté. Pero es equivalente a haber evaluado cada uno y haber restado los resultados, los vanes, o los BPC, como quiera. Pero asuma que son vanes, para que no se me enrede. Si yo me voy según lo clásico, y el A era lo clásico, lo titular, y el OB era lo alternativo, si yo trabajo con el van marginal A versus B, me va a dar menos 5. Si trabajo al revés, en los flujos marginales, me va a dar más 5. No hay problema, la interpretación es única. Aquí lo que me está ocurriendo es que al comparar A con B, el proyecto A tiene 5 unidades menos de van que el B. ¿Cierto? Ahí está, menos 5. Acá, cuando yo comparo B versus A, lo que estoy leyendo es que el van del proyecto B es 5 unidades mejor que el del A. ¿Cierto? Si usted tiene los dos van y son mutuamente excluyentes, ¿cuál haría, el A o el B? ¿Cuál haría? Niños, ¿cuál harían, el A o el B? el B. B. Listo. Y al trabajar con flujos marginales van a llegar a la decisión correcta. Si comparan todos los flujos del A contra todos los flujos del B y calculan ese van, les va a dar menos 5. Eso está connotando que el proyecto A es peor en 5 unidades que el B. Si comparan al revés, retador versus el titular, es decir, B versus A, van a llegar a que el van de B es 5 unidades mejor que el de A. Sí, pues si lo estoy viendo ahí, 17 contra 22. Si resto para arriba, menos 5. Resto para abajo, más 5. Ahí están. ¿Hay dudas? No, Y aquí no hay problema. Si yo puedo acreditar ex ante de haber hecho este cálculo, que los proyectos eran buenos, o que al menos uno era bueno, al trabajar con flujos marginales, ni un problema. No hay ningún problema y vamos a llegar al resultado correcto. El problema es este. Si los vanes respectivos hubiesen sido menos 17 y menos 22, al trabajar solo con flujos marginales, llego a este resultado. Lo cual es correcto. ¿Qué me está indicando? Que el van de A es 5 unidades mejor que el de B. Pero solo con este número, ¿yo puedo acreditar que el proyecto A es bueno? Solo mirando este resultado. No. No. Entonces, cuidado. Cuidado. Si se tratara de contratos no cancelables, no hay ningún problema. Porque aquí, como tengo que hacerlo sí o sí, prefiero perder 17 que perder 22. Es decir, marginalmente gané 5 pesos por hacer el A en vez del B. Perdí menos, porque estoy perdiendo. Pero porque se trata de contratos no cancelables, se debe hacer sí o sí. Pero si los proyectos fuesen cancelables en un caso como este, ¿cuál haría usted? ¿El A o el B? Ninguno. Ninguno. Ese es el problema con el flujo marginal, que siempre me fuerza a tomar una decisión, o el A o el B. Uno de los dos. Y yo no sé si los proyectos por sí solos son buenos. ¿Me entiende lo que digo o no? Sí, se entiende, profe. Ese es el problema al trabajar estrictamente con flujo marginal. Entonces, recomendación, cuando pueda, si está comparando, haga uno de ellos y marginal. Uno de ellos y marginal, y ahí se va a dar cuenta el resultado. Me explico. A, B.
menos 3. El van, aquí estoy hablando de los vanes. Y por flujo marginal me da menos 11. Al comparar lo clásico, A contra B. Les pregunto, con esa data, ¿cuánto es el van de B? Ah, es que aquí lo escribí mal, perdón. Para que no se me confunda y me conteste lo que quiero que me conteste. El van de A menos B, van marginal, menos 11. Le pregunto, ¿cuánto es el van de B? Usted está comparando de esta manera. Si cabros, si lo que estamos haciendo aquí con lo marginal es nada más que esto. El van de A, no es el caso porque aquí estamos hablando de valor del presente costo, pero estamos haciendo esto. Estamos haciendo esa operación al trabajar con marginales. Por lo tanto, ¿cuánto es el van de B? No estoy preguntando alta matemática. Jóvenes, ¿cuánto sería el van de B en estos números que les estoy dando ahí? Jóvenes, reitero, no es alta matemática, le estoy diciendo menos 11 es igual. 8 o no. 8, ya. A menos 3 menos el van de B. Le estoy diciendo esto. ¿Cuánto es el van de B entonces? 8. No hay problema. Me quedo con B. Si hubiese sido este, o al revés, le doy el resultado, para que ahí se dé cuenta. Si el van de A menos el van de B, este, me da menos 2, ¿qué concluye? ¿Cuánto es el van de B en ese caso? Menos 1. Menos 1. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál tomáis? El B. Ninguno. Si son Ah, sí, porque los cancelables, dos son... Sí, sí, sí. si son cancelables, ninguno. Entonces, si usted sabe interpretar bien, no va a tener problema. Trabaje por separado o trabaje con marginales. Pero sí les recomiendo, cuando sea el caso como esto, calcule o el de A o el de B y el marginal. O lisa y llanamente calcule el de A y el de B. Y punto. Y ahí, según la estructura de la data, usted sabrá si son cancelables o no cancelables. El estrictamente trabajar con flujos marginales, en algún caso nos puede llevar a errar. ¿Cuándo? Cuando los contratos son cancelables. Yo puedo abortar. Si no me gusta la actividad porque ambos proyectos, si es que son dos, ambos son malos, no hago ninguno. Prefiero meter la plata al banco. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, hasta aquí llegamos hoy día. Estamos justo en la hora. Me faltan 3 minutos, pero no tiene sentido. No alcanzo a hacer nada en 3 minutos. ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? ¿No? ¿Fuiste la única niña o no? Ah, no, hay dos. ¿Quién es la que habla? ¿O hablaba? Yo, ¿Quién Darien. es? Darien. Hay 4 mujeres. Darien, Jennifer, Betsabe y no. Supongo que Noela es mujer también. Supongo. ¿Sí alguien lo ubica? Sí, debe ser niña. Sí, profe, sí. Ya. Bien, ¿hay dudas? Bien, hasta aquí llegamos. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Chao, niños. Chao, profe. profe. Chao, profe.